Buenos días, Dios les bendiga. Este es el Pan para el Desayuno. Soy el pastor Víctor Godoy de Grace Covenant Church Latino. Estamos hablando de todas aquellas cosas, los efectos que trae sobre nuestras vidas la obra de Cristo en la cruz, ese derramar de su sangre, ese sufrimiento, esa muerte, pero también esa resurrección. ¿Cómo nosotros poder disfrutar de todo eso? Dios quiere, y para eso hizo todo esto, esa obra grandiosa, porque Él quiere que nosotros tengamos una vida diferente, una vida conforme a Él, conforme al plan que Él tiene para nosotros. Y la manera de hacerlo es creer y recibir todo esto que Dios ha hecho por nosotros por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por fe. Pero ¿qué es la fe? La fe no es solamente creer. La fe tiene que tener una evidencia. La fe tiene que tener un fruto. Y te voy a hablar rápidamente de algunas evidencias de la fe. Cuando nosotros creemos, verdaderamente tiene que haber una evidencia. Capítulo 3 de Juan dice en el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos una vida desde ahora y para siempre para vivirla con Jesús. Pero por la fe nosotros entonces tenemos que manifestar esa vida. Evidencias de la fe. Someter nuestra vida a Dios. Que sea notorio, que sea evidente que nuestra vida está sujeta a Dios. Evidencias de la fe, creer que Jesús es Dios y por cuanto Él es Dios, tengo una relación con Él, una relación permanente con Él. Hacerme obediente a Él de corazón. Eso debe ser evidente. Creer, aunque es de corazón, pero hay una evidencia en mis actos, en mis acciones, en mis reacciones. Creer o hacer de la palabra de Dios la verdad de mi vida. Entender que por medio de la palabra de Dios, Él me habla a mí. Tener fe en Jesús es poner toda nuestra confianza en Él y aprender a esperar en Él. Tener fe es invitar y dejar que Jesús viva su vida en mí. Y yo cada vez viva menos la vida que yo quiero vivir. Evidencias de la fe, porque la fe no es solamente creer. La fe salvadora, la fe de la que habla la Biblia, la fe en Jesucristo. Estamos hablando de ese tipo de fe y tiene que tener evidencias, que son las que te estoy diciendo en este momento. Es la solución para nuestras vidas, la fe salvadora. Es la solución para nuestras vidas. Que esa fe sea verdaderamente manifestada en nosotros. Va a transformar. Hemos sido separados por causa del pecado de Dios. Lo único que nos va a unir a Él es la obra de Cristo y recibirla a Cristo y su obra por fe. Las personas hacen muchas cosas para acercarse a Dios y no son suficientes. La religión no es suficiente. La filosofía no es suficiente. Las buenas obras no es suficiente. Necesitamos la fe y esa fe en la obra de Cristo es la que nos acerca al Padre. Y por medio de ese acercamiento es que podemos vivir una vida completamente diferente, donde aún las circunstancias alrededor de nosotros poco a poco van cambiando. Oremos. Señor, ayúdanos. Señor, hoy decido a tener fe, verdaderamente fe en ti, Jesús. No en lo que yo puedo lograr, no en lo que yo puedo alcanzar, ni siquiera aún en mi propia santidad. Pongo mi fe, deposito mi fe en ti, Señor. Padre Celestial, someto mi vida a ti. Creo que tú eres Dios Jesucristo. Recibo esa obra que hiciste en la cruz por nosotros. Decido obedecerte de corazón. Decido creer todo lo que has hecho en beneficio mío. Decido poner la palabra como la verdad de mi vida.
decido poner mi confianza completamente en ti y te invito, Jesucristo, a que tú vivas en mí. Vive mi vida, Jesús. Te doy gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Dios te bendiga.